Continuamos con la parte del controlador. En este método, en el método Action Performance de la interfaz Action Listener, lo que vamos a programar es cuando el usuario decide pulsar las teclas de la calculadora o los botones de la calculadora, mejor dicho, con el ratón. Lo único que vamos a tener que hacer en realidad será llamar al método procesa, que ya vimos en la clase procesa-datos, al cual le llegaba un dato de tipo char, que no era más que el valor de la tecla del botón que se había pulsado. En este caso vamos a empezar por el principio, volvemos a hacer lo mismo de antes, es decir, volvemos a obtener una referencia tipo JButton del botón que se ha pulsado, ¿vale? Puede ser cualquiera de los que tenemos en el interfaz gráfico. Y ahora necesitamos saber cuál es el texto que tiene ese botón que nosotros hemos pulsado. Una de las formas más fáciles que tenemos de obtenerlo es con el método getActionCommand, que nos va a devolver el texto asociado a ese botón. Pero recuerdo que nosotros al método procesa lo que le teníamos que pasar era un dato de tipo char. Si nos vamos a la clase, aquí lo que nos estaba llegando a nosotros como parámetro era el carácter del botón que se había pulsado, bien con el ratón o bien lo habíamos tecleado en el teclado. Como lo que nos devuelve el método getActionCommand es un carácter, un char, y a mí realmente sé que esos botones solamente tienen un único carácter, porque son dígitos numéricos del 0 al 9, operaciones aritméticas, es decir, un único carácter, pues sobre ese string, que es lo que me está devolviendo el método getActionCommand, lo que voy a hacer es obtener el primer carácter. Además es el primero y el último, es el único que hay. De esta forma ya he obtenido el carácter del botón que se ha pulsado con el ratón. Pero recuerdo que el método procesa relanzaba excepciones, es decir, dentro del método, nosotros cuando se producía un error lanzábamos la excepción, pero no teníamos el try y el catch dentro de este método, sino que habíamos optado por, entre comillas, pasar de ellas. La estábamos relanzando, pero claro, ahora ya estoy obligada a controlarla. De hecho, si anulamos toda la parte del try y del catch, veréis que os va a dar error, os va a decir que no habéis capturado esa excepción. ¿Veis? Me está dando un error y nos está diciendo que tenemos que manejar la excepción. Por tanto, tenemos que poner la llamada al método, como estáis viendo, dentro de los bloques try y catch. ¿Qué tipo de excepción era la que lanzábamos? Pues nosotros estábamos lanzando mi excepción. Una excepción nuestra, una clase nuestra propia para controlar la excepción. ¿Qué es lo que hago cuando se ha producido la excepción y la he capturado? Bueno, pues una de las cosas que queríamos que ocurriese es que en el visor de resultados, vamos a producir un error, que en el visor de resultados apareciese la palabra error. ¿Pero de dónde hemos sacado esa palabra error? Pues nosotros a nuestro testField le estamos especificando el texto, y el texto que le estamos poniendo es lo que me devuelve que es la excepción que se ha producido con el método getMessage. Pero si os fijáis bien, cuando lanzamos las excepciones, estábamos creando excepciones sin ningún tipo de mensaje. Si nos vamos a la clase mi excepción y la miramos, fijaros que teníamos dos constructores. Un constructor al que no le llegaba nada, que es el que realmente hemos utilizado al crear la excepción sin ningún mensaje, y otro en el que podíamos personalizar los mensajes. Como yo estaba lanzando las excepciones sin ningún mensaje, cuando ahora le pregunto por el mensaje asociado a esa excepción, me está devolviendo la palabra error. Por eso me aparece escrito error. Lo siguiente que hacíamos era poner el botón, como veis, en color rojo cuando se producía un error. Como ya tenemos una referencia al botón que se había pulsado, pues ese botón lo ponemos en color rojo. Y yo tengo aquí, pero esto lo suyo sería que lo hubiese anulado con comentarios, tengo el print stack trace. Si esto lo mantenéis, os van a estar saliendo las excepciones en consola. A veces nos va a interesar mostrar esa pila de llamadas para ver por qué se están produciendo las excepciones. En este caso, esto lo podríamos estar anulando, puesto que ya lo estamos controlando de forma gráfica y nos estamos dando cuenta perfectamente de lo que está ocurriendo. Pero muchas veces tendréis que poner el print stack trace para daros cuenta realmente de qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? No es que mi programa no esté funcionando bien, está funcionando correctamente, pero además estoy mostrando las excepciones en consola. Bueno, pues esto sería todo lo que nosotros tendríamos que hacer para controlar el funcionamiento de los botones de mi calculadora con el ratón.
Pero os recuerdo que también queríamos que nuestra calculadora funcionase con el teclado. Ya sabéis que tenemos 3 métodos en la interfaz de teclado. Press, RLAser no los voy a programar porque no me interesa hacer nada con ellos. Simplemente voy a programar el método keytype, porque a mí me interesa que cuando se pulse una tecla que se corresponda con uno de los botones de mi calculadora, que se resalte esa tecla, ese botón correspondiente y además que me escriba el valor. ¿Veis? Acabo de pulsar el 1, el 7, que se me vaya mostrando el valor en el campo de texto y además que me vaya resaltando el botón. Es decir, que vaya ganando y perdiendo el foco como si lo estuviese haciendo directamente con el ratón. Bueno, pues una de las primeras cosas que vamos a necesitar es saber cuál es el valor de la tecla que hemos pulsado. Eso lo tenemos bastante fácil con el método getKeyCheck. Él me va a devolver sobre el objeto que ha provocado el evento, es decir, en este caso ha sido una de las teclas de mi teclado, me va a decir cuál es el carácter asociado. Me estoy definiendo, como veis a continuación, un objeto de tipo JButton. Porque claro, a mí me interesa que si yo pulso la tecla 7, como en este caso, se me active el botón 7. ¿Cómo consigo yo que se me active el botón 7? Pues dándole el control, el foco, a ese botón. De forma que el que lo tuviese antes lo habrá perdido y este lo habrá ganado. Tenemos un método, que es el método requestFocus, que ahora lo veremos. De hecho, aquí lo tenéis anulado con comentarios. Ese método le da el foco al componente que a mí me interesa. Entonces yo tengo todos estos botones y lo que voy a hacer es, con el requestFocus, darle el foco al botón que se corresponda a su valor con el de la tecla que yo he pulsado. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Pues tenemos aquí este método privado que antes hablaba de él, que es el método asignaFoco, al cual yo le voy a pasar el valor de la tecla que me hayan pulsado. Cuando vuelva del método, fijaros que voy a preguntar si este objeto BP, que es de tipo JButton, es diferente de nulo. Devolveré nulo cuando la tecla que hayan pulsado no exista en mi calculadora. Imaginaros que pulso la letra P o la letra A. A mí eso no me sirve para nada en mi calculadora. Pues digamos que las voy a ignorar. Y en esos casos voy a devolver un valor nulo. Si no devuelvo un valor nulo, es decir, realmente he pulsado una tecla que se corresponde con uno de los botones, en esos casos es cuando hago lo mismo que hacíamos en el método ActionPerformer. Vuelvo a llamar al método procesa de mi clase procesadatos pasándole el carácter de la tecla que se había pulsado. No sé si me estáis siguiendo. El asignaFoco es para conseguir darle el foco al botón y que se me active los métodos de foco ganado y foco perdido. Y a continuación lo que estoy haciendo aquí debajo es siguiendo otra vez el funcionamiento, la lógica de la calculadora para que me vaya mostrando el resultado en el campo de texto, para que si se produce un error me salte y demás, igual que hicimos en el método ActionPerformer. Fijaros que la forma de controlar las excepciones es exactamente la misma que os he contado hace un momentito en el método ActionPerformer. Vámonos entonces a ver este método, que es lo que nos queda para acabar el controlador. El método, como estáis viendo, lo que nos está llegando es el valor de la tecla que se ha pulsado, es decir, un carácter. Necesito esa variable de tipo JButton, ¿vale? Que es lo que luego voy a devolver. Mi método va a devolver una referencia al botón que coincida con el valor de la tecla, si es que hay alguno. Si he pulsado una tecla que no se corresponde, como ya os he dicho, voy a devolver nulo. ¿Y cómo consigo hacer eso? Bueno, pues a mí unas teclas me interesan y a otras no. Me interesan solamente las teclas que se corresponden con mis botones. Y las teclas que se corresponden con mis botones, pues son las 4 operaciones aritméticas, el punto y el igual y los 10 dígitos. Bueno, pues lo que voy a hacer es igualar esta variable botón pulsado al componente del interfaz gráfico que se corresponda con esa tecla, ¿vale? Si es el más, pues resulta de que yo tenía el botón más en mi array de operadores en la posición 0. Lo mismo con la resta, la multiplicación y la división. Yo los tenía respectivamente, si os fijáis en la vista, las posiciones 0, 1, 2, 3 de mi array de operadores. El punto ya sabéis que era una variable de distancia independiente y el igual también era una variable de distancia independiente, ¿vale? En cuanto a los dígitos, pues los dígitos os recuerdo que los teníamos todos en un array. Entonces, en lugar de estar repitiendo lo mismo que me ha pasado con los operadores, si era el 0, el 1, el 2, el 3, también lo podíamos haber hecho aquí, haberlo repetido 10 veces, pero me va a resultar más cómodo hacerlo de esta forma que os estoy poniendo aquí a continuación. Fijaros lo que hago.
yo igualo el botón pulsado a uno de los elementos, a uno de los botones del array de botones que tenemos. Para indicarle en qué posición está ese botón, fijaros que lo que le estoy especificando es el valor de la tecla. Olvidaros de momento del 48. El valor de la tecla pues será 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Pero el problema es que estoy trabajando con valores, con caracteres, 0. Con lo cual, cuando yo le pregunte por el valor tecla, realmente no estoy preguntando por 0 numérico, sino que me está devolviendo el valor ASCII. Os recuerdo que en la tabla ASCII los números empezaban en la posición 48 y a partir de ahí iban en posiciones consecutivas. Con lo cual el 0 está en la posición 48, el 1 en la 49, el 2 en la 50 y así sucesivamente. Por tanto, para yo obtener el valor real de en qué posición se encuentra ese botón en mi array de botones, al valor de la tecla que me está devolviendo el valor ASCII, le resto 48 y así tengo el valor real de la posición en la que se encuentra ese elemento en mi array. Cuando salgo del swing, si le he dado algo a botón pulsado, es decir, si no es nulo, quiere decir que he conseguido encontrar un botón que se corresponde con la tecla que se había pulsado, pues en ese caso al botón pulsado es al que yo le estoy dando el foco, con el método requestFocus. Al darle el foco, ese componente se activará el método foco ganado y el que lo tuviese hasta ese momento habrá activado el método de foco perdido. Devolvería esa referencia al botón y continuaríamos con lo que antes os estaba explicando. Espero que os haya quedado claro. De todas formas, el viernes vamos a tener videoconferencia para las dudas que os vayan surgiendo.